Pues en medio minuto vamos a dar comienzo a la siguiente actividad, que en este caso consiste en que vamos a continuar un poco la mesa redonda que tuvimos ayer por la mañana, que como sabéis hablábamos de las revistas y qué pasa ahora, ¿no? Si revistas sí, revistas no, si es su tiempo, si no lo es. Y como Juanjo el Rápido, que es un histórico de las revistas en España, no podía venir hasta hoy, pues aprovechamos a continuar de alguna manera aquella charla y a la vez a presentar el nuevo número de La Resistencia, que es la revista que está haciendo ahora Juanjo. Y se ha traído a uno de sus autores, Manuel Hidalgo, con nosotros. También está por ahí otro colaborador de la revista habitual, que es Miguel Ángel Martín. Y bueno, primero deciros un poco que Juanjo, como os decía, es un histórico, que yo sepa, y seguro que hay más. Le recuerdo La Más Bella, Humo, Tos, no sé si por este orden, pero da igual. Tos, Humo, ahora La Resistencia, y es un activista de este tipo de historias, con lo cual inmediatamente nos gusta mucho aquí, ya en las jornadas. Y además actualmente está haciendo esta revista que ya va por su número 8, lo cual quiere decir que, bueno, que ya tiene una trayectoria notable. Y además, como todas las revistas en que ha estado, muy cuidada, muy bien diseñada, y cada vez mejor. Y bueno, nada, Manuel es un autor que, de los participantes, conocido por todos nosotros por su libro Mudo, casualmente, que ya tiene algunos años, pero que sigue siendo como una referencia cuando se habla de ti. Bueno, yo hago de presentador, Juanjo, tú nos cuentas. Pero yo quería hacerte o haceros la pregunta: ¿tienen algún sentido las revistas hoy cuando muchas veces no son revistas como las entendíamos, sino prácticamente antologías, en el momento en que hemos pasado del kiosco galán a la librería y parece que el objeto de uso común en la librería es el libro? Era un poco de lo que estábamos hablando ayer, ¿no? La efectividad, la necesidad de la revista como vehículo del cómic, del lenguaje. Pues la respuesta es no. No tiene sentido. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues por ir contracorriente. Hay muchas razones para hacer una revista, pero si nos la planteamos desde un punto de vista práctico, yo creo que ninguna que una persona sensata seguiría. Entonces nosotros hacemos revistas porque vamos contracorriente y porque somos la resistencia. Entonces, cuando termine esta charla, muy probablemente la mayoría de vosotros dirá: vaya tíos pringados. O sea, ¿cómo es posible que esta gente se dedique a esto sabiendo que es un fracaso absoluto? Pues porque somos del Atleti y porque somos del Estudiantes, que es un equipo que nunca ha ganado la liga, pero que nos cae muy simpático de todos. Entonces, la historia de cómo empezó esto, desde mi punto de vista, parte, como ha dicho Ángel, de La Más Bella. La Más Bella es una revista fanzine, procine, no sé cómo definirlo, que se forma en el año 91-92 y que saca su primer número en el año 93 y que está editada por Pepe Murciego, compañero mío de la Facultad de Bellas Artes, de Facultad Complutense, Universidad Complutense, por favor, no la confundáis con la Universidad Juan Carlos I, no tiene nada que ver. Nosotros sacamos nuestro título yendo a clases, presentamos trabajos, hicimos exámenes, no estamos afiliados ni al PSOE ni al PP, o sea, Universidad Complutense, Bellas Artes, los centrados, ¿no? Pues ahí nos juntamos Pepe Murciego y yo para hacer una revista, conjuntamente con Diego Ortiz, fotógrafo y magnífico y mejor persona, y decidimos que queremos hacer una revista parecida, no a ninguna revista de cómics, sino a una revista de arte que había entonces, que se llamaba El Canto de la Tripulación. No sé si a alguno de vosotros os suena, una revista mítica, ahí está Miguel Ángel Martín, que es la pera y que se lo sabe todo. Pues El Canto de la Tripulación estaba hecha por Alberto García Alix, que es probablemente uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo, y que hacía una revista pues de tías, motos, mezclando todo. Entonces nosotros queríamos hacer El Canto de la Tripulación y pues nos plantamos ahí, hicimos el primer número de La Más Bella, que para que veáis en qué circunstancias lo hacíamos, no teníamos ningún objeto para almacenar
la información informática de la maqueta y lo hacíamos en disquetes. Recordáis que cada disquete almacenaba 1,4 megas de información, con lo cual la primera revista tuvo 64 páginas y llegamos a la imprenta Gráficas Ruiz Polo con 64 disquetes, uno por cada página de la publicación. Si la foto que nos habían dado ocupaba demasiado, o la teníamos que hacer más pequeña o le teníamos que quitar resolución, hasta que la página ocupaba 1,4 máximo. Así hicimos el primer número de La Más Bella, que se presentó hace 25 años, costaba 333 pesetas, al cambio unos 2 euros, y si la buscáis ahora en alguna plataforma tipo Todo Colección o eBay o Wallapop, pues la podéis conseguir si os gastáis 100 euros. O sea que se ha revalorizado bastante. Hicimos 1000 copias, en aquel momento nos resultó bastante pagar la inversión, pero ahora se cotiza a 50 veces más de lo que se pagó en aquella época. El año siguiente sacamos el número 2, que costaba 444 pesetas. El primer número era España cabe en un bar, el segundo era Nunca un espacio vacío significó tanto, dedicado al agujero. El número 3, un año después, costó, a que no lo adivináis, 555 pesetas. Y el lema era por el mar corre la liebre, por el monte las sardinas. Le dábamos a cada artista el tema y ellos hacían lo que les daba la gana. Entonces había fotógrafos, había literatos, había historietistas, que era la parte que yo más controlaba dentro de la revista, y ahí estaba Miguel Ángel, estaba Mauro Entrealgo, Fondevila, Albert Montés, un montón de historietistas y por supuesto también Manolo, ahí, mi buen amigo que está fónico y no puede hablar. Interrúmpeme cuando quieras. La cuestión es que, bueno, yo estaba muy contento haciendo La Más Bella. Cada número que hacíamos creo que era mejor que el anterior. Llegó un momento en que hicimos el número 4, que se llamaba Su belleza es su mecánica, dedicado al Renault 4 que le habían robado a Diego durante la presentación del número 3. Y ya en aquel momento yo estaba contento de hacer la revista, pero quería hacer una revista solo de cómics, nada más que de cómics. No quería hacer una revista de arte porque además La Más Bella salía de año en año y a mí me parecía mucho tiempo. Y a la vez que estaba montando La Más Bella, pues por mi cuenta de riesgo hice un fanzine que se llamaba Idiota y Diminuto. Si habéis estado alguna vez en Madrid, y a lo mejor estando en Madrid no lo sabéis, había una tienda por la zona de Atocha que se llamaba Bobo y Pequeño, que era una tienda de ropa. Bobo y Pequeño, hay que ser muy gilipollas para poner una tienda y llamarla Bobo y Pequeño. Es que eran los apellidos de los dueños de la tienda. Uno se apellidaba Bobo y el otro Pequeño. A mí eso me hizo muchísima gracia y siempre quise llamar a mi revista Bobo y Pequeño, pero vi que podía tener problemas y le llamé Idiota y Diminuto. Entonces, a la reunión de fundación de la revista, que fue en mi casa, asistieron 2 personas. El novio de una amiga de mi novia de entonces y Juan Berrio, que Juan Berrio siempre ha estado ahí, el pobrecillo mío. Y el primero era un número de grapa de 32 páginas y conseguimos tan pocas colaboraciones que tuvimos que completar el número con un póster de nosotros mismos un póster central de nosotros haciendo el Canelo, porque no teníamos páginas suficientes. Fue un fracaso absoluto, vendimos muy pocas copias y al cabo de 3 meses saqué otro número. Y ahí saqué solo 500 copias y me las quitaron de las manos. Era un número homenaje al mítico Madrid y se vendió muy bien. Y de ahí en adelante, pues llevando yo todo el tema de distribución, de maquetación, toda la historia la llevaba yo y luego colaboraban mis amigos, pues empezamos a superarnos a nosotros mismos. Luego fueron 48 páginas, 64 páginas y empezamos a meter color en la portada y la revista acabó en un número doble 14-15 que tenía 128 páginas, ya como colofón. Habíamos empezado con 32, pues fuimos a más en la cantidad de colaboradores, a más yo creo que en la calidad, pero nunca vendimos suficiente para convertirnos en una revista profesional. Nos dieron el premio en Barcelona, el mejor fanzine, el premio en Madrid, el premio Manuel Darias, pero eso no se traducía en ventas, así que acabó el periplo de La Más Bella, que yo ya me había ido de La Más Bella, que por cierto fue irme de La Más Bella y ponernos una denuncia. Un concejal del PP de Arganda dijo que hacíamos desde la revista promoción de la violación y del terrorismo. ¿Se puede ser más hijo de puta? No,
No, por supuesto que yo quedé en nada porque todo era inventado, pero ese concejal acabó en la cárcel por malversación de fondos. Todo esto que cuento es rigurosamente cierto. Yéndome de la más bella, ya estaba con Idiota Diminuto, acabé Idiota Diminuto y tenía claro que quería seguir haciendo revistas. ¿Para qué? Pues porque me molaba colocar una al lado de la otra en una estantería, quedaban bonitas, hacía bien y la gente me decía que el resultado pues, no estaba mal, pero no quería jugarme mi dinero como había hecho en la historia anterior. Entonces había contactado ya con un chico que se llamaba Nacho Casanova y que trabajaba en un fanzine en Valencia que se llamaba Como vacas mirando el tren. Y nos juntamos los dos y decidimos hacer entre los dos una revista, pero con alguien, engañando a alguien, a un editor que pusiese la pasta y que se encargara de la distribución y todo esto. Conseguimos que la revista la diseñara un diseñador profesional, Raúl García, que estaba en Barcelona. Entonces estaba Raúl en Barcelona, Nacho en Valencia y yo en Madrid coordinando la revista, y fue entonces cuando engañamos a Jesús Moreno de Sin Sentido. Y Jesús Moreno dijo: este proyecto está de puta madre, está muy bien, vamos a hacerlo, tiramos por delante con ello. Y dijo: vamos a probar a hacer 4 números durante un año a ver qué tal va. Entonces los números que hicimos en esos 4 años quedaron genial, pero no vendían suficiente para profesionalizar la revista, con lo cual Sin Sentido se retiró del proyecto. Yo hablé con Jesús y le dije: ¿te importa que sigamos la revista 2, que así se llamaba, con otra editorial? Y le dijo: no me importa. Hablé con Nacho Casanova, que no quería seguir, y dijo: a mí tampoco me importa, si quieres seguir. Yo creo que él pensaba que no iba a encontrar a nadie, pero bueno. Y el diseñador de Barcelona sí que dijo que él seguía maquetándola y seguía diseñándolo, que no había ningún problema. Y ahí fue cuando yo contacté con un chico que se llamaba Fernando Tarancón, que en esos momentos estaba empezando una editorial que se llamaba Stiberri, no sé si os suena de algo. Y pues Fernando, yo no me conocía de nada, me contacté por teléfono: mira, me llamo Juanjo, el Rápido, sé quién eres, hago una revista, la conozco, tengo todos los números. Y dije: a lo mejor aquí hay una posibilidad de éxito. Entonces quedamos un fin de semana como los espías. Yo iré en un coche de tal color, yo llevaré un libro de no sé qué, porque no nos habíamos visto nunca, entonces no había Instagram. Y ahí en Abando quedamos los dos, me quedé el fin de semana en su casa, y la negociación con la editorial para hacer la continuación de TOS fue la más extraña que os podáis imaginar, porque yo decía: hombre, el papel está muy bien. Dice: no, vamos a poner un papel mejor que el que tenías tú. Digo: bueno, la tirada es de 1000 ejemplares, si la podemos mantener. Dice: 1500, 1000 es muy poco. Digo: bueno, las páginas que no bajen, vamos a intentar hacer el doble de páginas. Entonces yo ahí ya entendí lo que era el concepto del mundo vasco. O sea, yo es que soy de Bilbao. Decía: entiendo perfectamente esto de soy de Bilbao. O sea, yo creo que probablemente si hubiéramos seguido negociando habría dicho: ese coche que has traído lo vamos a vender y aquí tenemos un Ferrari para que te vuelvas a Madrid bien, no así. Y te llevamos el maletero de Mormitaco, coño, que esa comida que coméis ahí no sirve para nada. Entonces fue cojonudo, porque yo volví a Madrid pues con muchas mejores condiciones de las que tenía aquí en Madrid, que ya me parecían bastante buenas. Entonces continuamos haciendo el número, la revista, otros 8 números, pero incluso con esta mejora de calidad del papel, de número de páginas, de tirada, de todo, y con la profesionalidad que demostraron los de Stiberri, tampoco vendíamos más que antes, ¿vale? Entonces me acordé de que Nacho Casanova, cuando estábamos preparando el número, decía: sí, hombre, sí, van a comprarla mucho, pero fíjate, junta a la gente que compra, la que compraba el Idiota Diminuto, la que compraba Como Vacas, la gente que compra Nosotros Somos los Muertos, la gente que empezaba a decirme, la gente que compraba revistas alternativas, y dice: suman más de 3000 personas. Digo: a ver, es que a lo mejor son los mismos los que compran todas esas revistas. No sé si has pensado tú esto de que señal de los conjuntos, disjuntos y esto. Están todos ahí en el medio, en esa mezcla. Es un pastel mucho más pequeño. Y creo que desgraciadamente yo tenía razón. Nacho era mucho más optimista, pero el que tenía razón era yo, desgraciadamente. Y Stiberri se tiró a la piscina una vez más, después de sacar el número 12, que era así de gordo, con un nuevo proyecto. Entonces dijo: vamos a hacer una revista, pero un poco distinta. Le cambiamos el formato, hicimos que siempre hubiese los mismos colaboradores. Miguel Ángel volvía a estar ahí, el tío, ahí incorruptible, incansable.
Y estaba Paco Roca, estaba David Rubín, estaba un montón de gente que en ese momento no eran los superhéroes que son ahora, pero que en aquel momento ya empezaban a petarlo. Y este proyecto pues llegó a 8 números, que a mí me parecen 8 números preciosos. Si tenéis oportunidad de conseguirlos, quedan súper bien en la estantería, porque cada número, no sé por qué, es más gordo que el anterior, siempre... Y Valenzuela estaba en todos, y luego también estuvo en Humo. Es que hubo Toño Benavides, Lola Lorente, Raquel Alzate, había un plantel de colaboradores de la hostia. Pero se quedó en el número 8. Entonces, si recordáis un poco, yo de Idiota de Minutos saqué 15 números, de TOS saqué 12, de Humo saqué 8, y llegué a la conclusión de que era una cuenta atrás. Digo, esto no tiene sentido porque ya el siguiente que saque voy a sacar 3 números y el siguiente no me van a sacar nada. Así que me olvidé un poco del tema de los TVOs, pero hace un par de años o 3, pues leí a Juan Berrio en una entrevista que decía que él ya no hacía historietas cortas porque no hay un Juanjo el Rápido que haga un fanzine y que me pida páginas cada 3 meses, si no yo las haría. Y yo dije, joder, pues si los pantalones de campana se han vuelto a poner de moda y hasta las sombreras ha habido un momento en que han rulado en el ciclo de la moda, ¿por qué no puede ser que a lo mejor las revistas de repente hayan estado otra vez ahí en boga? Pues todo puede pasar, todo es susceptible de cambiar. Y en esa ocasión pues convencí a Lorenzo Gómez, que es muy buena gente, para que hiciese el diseño de la revista, y convencí a Ricardo Esteban de D-Books para que la editara. Y luego tuve que convencer a un montón de amigos para que colaborasen en la revista, entre ellos a Manolo. Y por supuesto a Miguel, que me dio un disco con 200 y pico páginas, que las voy sacando en dosis, y que como siempre se ha portado genial con nosotros, conmigo. Y decidimos sacar adelante un proyecto absolutamente absurdo, suicida, nada pensando en el dinero, sino más que nada en el placer de hacer algo porque te apetece hacerlo. Y tiramos adelante con La Resistencia. El nombre estaba clarísimo, nadie lo puso en duda. ¿Cuántas revistas hay en España? Pues La Resistencia. Tienes ahí el Amaníaco, tienes ahí el Temeo, tienes cosas sueltas en diferentes sitios, pero con una editorial que tiene distribución nacional y con un aspecto profesional, hay muy pocas revistas en España, por no decir ninguna. De hecho, después de salir el primer número de La Resistencia, apareció en Barcelona Voltio, y que era una alternativa bastante maja, Voltio, porque no éramos una competencia directa, sino que éramos complementarias. Voltio se quedó en el número 3 y nosotros hemos seguido hacia adelante y ya hemos llegado al número 8, con lo cual mis temores pues no se han confirmado. Y estamos preparando el número 9. Así que se puede decir que el diagrama este ha ido hacia aquí, chiqui, y ahora está así. Y yo creo que va a seguir un poco para arriba. ¿Vendemos mucho? Pues yo creo que estamos en un subgénero del cómic que yo denomino calma con 2 M's, que es cómic para adultos que leen menos de 1000 amigos. Calma con 2 M's. Y entonces, en ese bloque de ventas nos movemos nosotros. ¿Tú qué haces? Yo hago manga. Yo trabajo para Marvel. Yo estoy en el mercado franco-belga. Estoy ahí con Dargaud. Y yo también, muy bien. Yo hago calma. Entonces, nos podéis llamar los resistentes, nos podéis llamar los calmados, pero básicamente somos perdedores. Somos perdedores que podemos permitirnos ser perdedores porque no vivimos de esto. Es decir, yo soy profesor, trabajo dando clases en un instituto, Manolo trabaja en el Ayuntamiento de Leganés. ¿Tú qué haces exactamente ahí en el Ayuntamiento? Pero podemos hacer estas cosas porque tenemos algo alternativo que nos permite vivir. El mayor mérito es de los autores, porque los autores sí que viven de esto. Miguel Ángel Martín vive de las imágenes que crea y luego además nos regala unas páginas para La Resistencia. Igual que Santiago Valenzuela hace su Capitán Torrendo y hace siempre la contraportada de la revista. O Santiago Sequeiros trabaja para La Prensa y a la vez pues nos hace una portada para La Resistencia. Básicamente esto no se puede hacer sin... Ahora estaría muy bien la música esta de Joe Cocker,
con una pequeña ayuda de los amigos, porque es la única manera de enfrentarte a un proyecto de este tipo. Es algo que tienes que hacer sin pensar en las consecuencias, ¿vale? Ahí, y sobre todo teniendo en cuenta que lo que vas a hacer es muy posible que fracase, pero va a quedar tan bonito. Pero porque llamas fracaso, si me oye, igual no lo estaba funcionando. Vale, ahora. Pero llamas fracaso porque quieres hacerte el romántico, porque no tiene ningún fracaso. El hecho es hacerla. ¿Fracaso? Lo otro ya está hecha. Cuando Sí, está sí, hecha sí. ya es un éxito. A mí- Es problema de los incultos que tenemos en este país que no la compren, pero tú, si lo haces bien y está hecha, la revista es buena. Es que lo que nunca he conseguido yo, y por eso interpreto que lo que hago es un fracaso, es que algo que hago de manera amateur se pueda convertir en profesional. Es decir, que de repente agotemos una edición y luego saquemos 2.000, luego saquemos 3.000 y poder pagar a los autores por su trabajo, que es una cosa que todavía no hemos conseguido hacer y que creo que no lo conseguiremos. Pero si me equivoco... Es que creo que eso os tuvo algún problema en el primer número. Cuéntanos la batalla mediática del primer número. Fue una polémica que yo no viví porque no tenía Facebook, ni Instagram, ni Twitter y vivía muy feliz. Era una persona súper feliz que de repente fui a una firma de autores, a celebración Astiberri de 15 años, voy ahí a ver a Luis Bustos, a mis amigos que firman, que me firmen todos, y todos, la que se ha liado. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Un accidente o una...? Hombre, ¿qué pasa con la revista? Y yo, que el camión que la traía ha tenido un accidente, que se ha caído, ¿qué ha pasado con la revista? Y dice, pues nos están llamando de todo. Digo, si a mí no me ha dicho nadie nada. Dice, en las redes os están poniendo a cargo. Digo, ¿qué dice? Entonces ya vi a Ricardo Esteban, que estaba súper contento con el primer número, con una cara ahí denostada porque él sí que estaba en las redes sociales, y decía, que dicen que somos unos machistas. Y digo, ¿y eso por qué? Dice, pues porque no hay tíos en la revista. Digo, claro, porque ninguna ha querido estar. Se lo he preguntado a 20 tíos y los 20 me han dicho que no querían estar. ¿Qué quieres que haga? ¿Les pongo una pistola para que salgan? Las personas que lanzaron este infundio, era verdad que en la revista no había chicas, pero era porque no habían querido estar. O sea, yo siempre digo que me sentí como cuando tenía 16 años. Se lo pedí a muchas y todas me dijeron que no. Entonces, dices, no puedo obligar. No es no, decía yo, no es no, pero todavía no estaba de moda el movimiento Me Too. Entonces, eso fue lo primero que nos dijeron. Ya cuando alguien dijo, es que no han querido estar, la gente, pues por algo será, ahí, Weinstein, ahí, Woody Allen, que sois todos unos canallas, no sé qué. Y alguien dijo, es que no pagáis. Y ya pasamos de ser unos machistas a ser unos negreros, ¿sabes? Y ya explicamos a la gente, ahí con calma, bien, con más de 140 caracteres, dijimos, mira, cuando este hombre sacó el manglar, con cada número que sacaba perdía 5.000 euros. Entonces ya sabemos que no puedes pagar a los autores hasta que veas las ventas. Y a todos se lo hemos dicho, vamos a intentar cubrir gastos y cuando cubramos gastos, todo el beneficio que haya se va a repartir entre los autores. La editorial solo va a tener dos opciones, o pagar o no cobrar, no se va a llevar nada. Los autores son los únicos que tienen alguna posibilidad. Pero es que eso no es así, pues para eso hace un crowdfunding, no sé qué, no sé cuántos. Y ya alguien dijo, además, qué gente tan mayor, ay, sois todos unos viejunos. Y dice, debe ser que alguien ha mirado nuestros carnes de identidad, ha hecho la media y ha dicho, me sale 47, una revista de viejunos. Dice, pues mira, yo que cuando voy al cine no me planteo la edad del director, ¿sabes? Y cuando me compro un libro, no sé si el libro, a veces me compro un libro y no sé si es de un tío o de una tía y desde luego no sé ni la nacionalidad, me lo compro porque alguien me lo ha recomendado. Entonces, si alguien me dice que este autor no puede estar porque tiene más de 50 años, yo te digo directamente que tú eres subnormal. Entonces, me debo al tener en la revista un chaval de 30 años o una chica de 48. Entonces, nos acusaron de eso, de que éramos machistas, de que éramos unos negreros y de que éramos unos viejunos. Y así todo, pues luego la cosa se calmó porque ya sabéis que lo de las redes sociales es una cosa tremendísima, es un tsunami terrorífico, es una cosa horrenda. Pero al cabo de una semana ya ha pasado algo, ¿sabes? Como que han atropellado un perro, un camión de bomberos y ya empiezan a recoger firmas contra los bomberos. Y ya la gente se olvida de lo que ha pasado hace una semana y están en otra historia. Pero esa semana, pues Ricardo lo pasó muy mal e incluso algún autor de la publicación
se rebeló y dijo, yo no salgo si no hay tías en el segundo número. Y dijimos, a ver, amigo, sabes que lo hemos intentado, vamos a seguir intentándolo. Yo igual no caigo bien a las mujeres, igual es un problema mío, no lo sé, pero vamos a seguir intentándolo. Pero si no hay tías, no será porque no queramos que haya tías, será porque las tías no quieren estar. Pues si no, bueno, y ya incluso vimos que teníamos enemigos dentro de la propia publicación. Afortunadamente en el número 2 había 3 chicas, era eso, o pagarle a algún autor una operación de cambio de sexo, y eso nos salía muy caro, con lo cual pudimos sacar el número 2 con los mismos autores y más. El primer número de La Resistencia, con todos estos problemas que tuvimos, tenía 80 páginas y costaba 8 euros. 2 años y pico después, aquí está el número 8 y tiene 160 páginas, la mayor parte de ellas a color. Entonces todos aquellos que vaticinaban pues que éramos unos canallas, que no íbamos a durar 2 telediarios, que éramos gilipollas, y porque nos insultaron mucho, la gente muy mal en las redes sociales. Ahí luego te encuentras en el bar y a hostias no, bueno, a hostias no dicen, a hostias no vienes, pero yo es que como tengo 51 años y me he criado sin redes sociales, nosotros somos de la generación que arreglábamos las cosas en el recreo. Entonces, vayamos gilipollas, ¿visto? A mí pues nos dábamos dos hostias, hacíamos así como los dinosaurios, ahí, hacíamos que nos pegábamos, nos separaban y ya está. Pero estas polémicas de las redes sociales de las que tú hablas, yo no las acabo de entender, porque casi siempre son estupideces que se han hecho deprisa y corriendo sin ninguna reflexión. Porque la persona que empezó toda esta polémica podía haber llamado a Ricardo Esteban, que le conocía perfectamente, le podía haber llamado, mandarle un WhatsApp, mandarle un SMN que todavía había, mandarle un correo electrónico y preguntarle, ¿por qué pasa esto en tu revista? Ricardo habría respondido y no habría pasado nada. Pero ya sabéis que es mucho mejor la polémica que la reflexión. Entonces, ¿problemas con el número 1? Gravísimos durante una semana. Al cabo de una semana todo el mundo se había olvidado de eso y la revista, pues yo creo que desde el punto de vista de la calidad es la pena. Es un poco feo que yo diga esto porque soy el director, pero es que a mí me parece una revista cojonuda. No lo digo por crecerme, sino porque creo que es bueno hacer proselitismo y decir, creo que si compráis esto, os lo vais a pasar guay. O si no lo compráis podéis intentar robarlo o ir a una biblioteca y pillarlo. Lo importante es que lo leáis, porque yo creo que si lo leáis os va a gustar. ¿Quieres que más? Deberías hablar un poco. Un poco por decir algo, que luego no digan en mudo, de verdad. No, es que oigo a Juanjo y veo toda la... No sé si se me escucha bien. Es que me escucho con eco y... Es que me oigo duplicado. Oigo a Juanjo y me trae a la memoria muchos recuerdos, porque yo estoy en el cómic, pero no estoy. Me gusta, me encanta de joven, me hubiera gustado ganarme la vida haciendo historietas, pero cuando descubrí que esto es lo que es, pues he estado en otras cosas. Caigo de vez en cuando Juanjo me llama, colaboro con él y me parece fabuloso, ¿no? Y además lo bueno que tiene el cómic, yo creo que es que no hay industria, que no hay negocio. Entonces suele ser una cantidad de gente muy maja que se junta en torno a algo por pasión. Y eso me encanta, es muy bonito. Pero es como vivir en un pueblo y una ciudad. El pueblo tiene cosas muy buenas, pero tiene otras que son muy malas. Entonces las envidias, sobre todo la gente joven que quiere hacerse con esos 50 personas que compran las revistas, que son para todos. Y yo creo que por ahí viene la polémica y por ahí viene el mierda un poco esto, por así decirlo, ¿no? Porque jugamos todos con una cantidad de lectores muy pequeña, ¿no? Y luego, por otro lado, el tema de las revistas, yo no sé si tiene sentido, ¿no? Si eso da igual. La revista se hace por pasión y se hace y ya está, ¿no? Y llevo 30 años más o menos, 30 o 30 y pico años en esto del mundo del cómic, viendo salones, de vez en cuando y tal. El problema es el de siempre. ¿Quién nos compra? Y si no nos compran, y si... Es que no hay gente, da igual. En España no hay gente, en otros países quizá. Y hay gente que en América se gana la vida, muchos en España, pues hay gente también como el amigo que está ahí al fondo, que sí, vive de esto, pero son 4, no hay más. Y tampoco es que tengas el mismo éxito que tiene un buen abogado dentro de su gremio, ¿vale? Que somos un gremio muy pequeño, por decirlo, ¿no? Quien vive, pero justo, no tienes un descapotable en la puerta, ¿sabes? Sí, tú. Ayer, inciso, nota a pie de página. Ayer, Jim Chadwick, editor norteamericano de DC Comics, dijo en la charla que en Estados Unidos, 275 millones de habitantes, un continente, había ganándose la vida
con el cómic 300 personas. Sí. Bueno, pero ahí entran también lo de los syndicates, estos de los periódicos americanos, porque son la bomba. Todo eso, 300 personas. En el mundo del comic book. Vale. Que se ganasen la vida, no que hicieran comic book. Pero son gente que hace cómic y otras cosas. O sea, Chris Ware, por ejemplo, se gana la vida haciendo cómic, pero también hace ilustraciones. De vez en cuando haces una portada para el New Yorker o te encargan una revista, una serie de cosas. A mí me resulta siempre muy curioso pensar que por una ilustración que te lleva una tarde de trabajo, te van a pagar 10 veces más que por una página de cómic que tardas a hacer a lo mejor una semana. Entonces nunca he entendido esto. Bueno, lo entiendo desde el punto de vista del mercado. El mercado es el que manda y tú puedes ser un gran actor y siendo un gran actor te preparas una obra de teatro y actúas en una sala de un barrio, haces la actuación de tu vida y van a verte 80 personas. El trabajo que has hecho es fabuloso, pero no te puedes ganar la vida con eso. Sin embargo, eso mismo lo llevas a una serie de televisión y te están viendo a lo mejor 3 millones de personas. El trabajo es el mismo, e incluso para la televisión es menos, pero depende del público que tengas. Y el público que tenemos aquí, Miguel Ángel Martín se gana la vida con esto. Yo creo, corrígeme si me equivoco, sí, venta de originales, ilustraciones y sobre todo porque tienes público fuera de España. Porque si tuvieras que vivir del público que tienes en España, sería complicado. Y él tiene sus fans bien ganados en Italia, en Japón, en un montón de sitios, y gracias a que diversifica su trabajo, él hace una página, pero no la vende para el mercado español, la vende para el mercado español y para otros mercados, como David Rubín, como Paco Roca. Entonces, el trabajo que puede hacer Javier aquí, no sé, ¿en cuántos países estás vendiendo tú, Juan Sin Miedo? Sin tierra, perdón. No, en 2 o 3, tampoco muchos. Pero si eso que estás haciendo lo pudieras vender en 10 países, tendrías un trabajo mucho más... El trabajo, el talento que desarrollas sería el mismo, el esfuerzo sería el mismo, pero dependes de la cantidad de lectores que tienes. Si intentamos que nosotros vivamos de lo que vendemos en España, solo en España, no nos pasa a nosotros, le pasa a los escritores. Pensad en un poeta, una antología de poesía de un autor nuevo, ¿cuánto puede vender? 300 ejemplares, ya tiene bastante suerte con eso. Y por eso no hay ningún poeta que haga cómic. Se le junta todo. No sé, yo creo que el mercado que tenemos, hablando de ventas, es muy pequeño y hay que buscar la manera de sacar eso al exterior, y para eso están los editores. Y yo creo que aquí hay editores como D-Books, como Astiberri, que hacen un trabajo y que sacan tu trabajo fuera, y esa puede ser la manera de que un autor de gran calidad, como los que tenemos aquí, pueda vivir de su trabajo, que sería lo ideal. Sí, me gustaría que Manuel siguiera contándonos un poco lo que... Sí. Pues, por ejemplo, que de mudo aquí... De mudo aquí nada. No, yo hice mudo con... Y con mudo, el feedback, todo esto, cuéntanos un poco. Bueno, mudo fue una cosa un poco extraña, porque yo pensé eso que decía Juanjo y que piensa mucha gente, decir, bueno, pues hay que diversificar, y si en España no hay público, quizá haya público también en otros países que le puede interesar el cómic. Entonces me ocurrió hacer un cómic mudo, que no tuviese texto, entonces era fácil venderlo fuera porque no había que traducirlo. El éxito fue rotundo. Me dieron un anticipo de derechos que nunca llegó a cubrir el editor, y a los pocos años salió el libro. Bueno, lo quitó de venta porque ya había pasado su tiempo, y tengo en casa como 3.000 o 4.000 ejemplares que mi pareja quiere tirar y no quiero. Si alguien los quiere, se los regalo, si va por ellos. O sea que no es fácil. Y desde mudo aquí pues tampoco he hecho mucho en historietas, salvo las colaboraciones con Juanjo y poco más. Y alguna cosa para alguna revista o un periódico, pero vamos, poquita cosa. De todos modos, yo creo que aparte del cómic, de unos años aquí ha bajado todo. Lo decía antes Miguel Ángel, y en prensa incluso se publica menos, hay menos revistas que publiquen. Eso es, sobre todo el precio. Es que hay muy poco papel ya, además. Sí, pero aparte de poco papel, es que es mucho más fácil comprar ilustraciones de lata
que encarga una ilustración a todo el proceso. También será eso. También las ventas han bajado muchísimo. También. Pero los críticos normales, papeles, Efectivamente. bueno, otros también, los cobran ahí, me cuentan, han bajado las colaboraciones, algunos de la mitad los cobran hace 5 o 6 años. Sí. A mí me pasa también, colaboro con una revista de periódico y me pasa lo mismo. Me pagan fatal. Y encargan mucho menos, nada más. Y luego además cuentas con la nueva cantera de ilustradores que entran a trabajar y publican gratis, como publicábamos nosotros en nuestro tiempo, por el orgullo de haber publicado. Efectivamente. Estaba hablando con un dibujante español hace un momento que hace cómics para Estados Unidos, de superhéroes y todo esto, y me enseñaba una página, una portada de un cómic americano que había hecho. Y la gracia es que la había hecho el año pasado cuando vino aquí, en lugar de andar por aquí escuchándonos, se encerró en la habitación y tenía que hacerla y la hizo, ¿no? Y mira, qué casualidad que la traigo aquí publicada y tal. Y en esta, aunque trabaja también en DC, esta es una editorial más de segunda, no recuerdo cuál, no me acuerdo. No era Marvel ni DC, era otra, pero el mismo tipo de cómic, misma historia, superhéroes, tal. La paga, la portada, era entre 250 y 300 euros. Estados Unidos. Digo, ahí también creo que han bajado notablemente. De todos modos, también, ahora mismo el mercado está en otro sitio. Pues, ves, por ejemplo, los superhéroes y tal, que tuvieron en su día mucho tirón de ventas y ahora son las películas. Y películas además que son efímeras, duran una semana o 10 días y luego es la venta del DVD y la plataforma digital. Todo dura 10 días ya, incluso en la librería. En Francia, el mes pasado, y era agosto, salieron 350 novedades, porque era agosto, porque este mes van a salir como unas 600. En una librería de París, el tipo me decía, mira ahí las novedades, en la caja. En una caja tú tenías que hacer así porque en la mesa no tenía sitio. Entonces, pondría los superventas o los que las editoriales grandes pagan por poner allí y las otras novedades las tenías que buscarte en una caja. Quiero decir que la sobreproducción es gigantesca. Pero bueno, a lo mejor se podía plantear que un grupo grande de franceses viniesen a vivir a España para levantar el mercado español nada más, luego se van otra vez a su país. Pero dentro de la revista, que a mí me parece que tiene varios valores, ¿no? Uno es que es también un poco antología, ¿no? Para saber qué diablos se está haciendo que no ves, porque como ahora si quieres hacer un libro te tienes que poner a hacer un libro de 200 páginas como poco, y eso lleva un tiempo, ¿no? Y encima si no te están pagando te lleva más tiempo. Entonces la ventaja de la revista, de este tipo de revista, que para mí es más una antología, es que ves lo que la gente está haciendo, puedes verlo, puedes tener un contacto directo, que si no tienes que esperar 3 años a 4 o los que sean a ver qué está haciendo alguien que te interesa, ¿no? Entonces esto sí que me parece que también es un hecho positivo. Sí. La cuestión es que hay gente que se le ocurren muy buenas ideas para 6 páginas, pero no tienen dónde mostrar eso en otro sitio que no sea en internet. Entonces lo pones en tu página de Facebook y lo has hecho y lo ve la gente, o lo puedes sacar en una revista tipo La Resistencia, pero es lo que tú dices, no todo el mundo puede empezar a hacer 200 páginas de golpe. Yo me he encontrado con autores como Nadar, que no sabía nada de él, y de repente me he encontrado ahí el papel estrujado, que dices, coño, esto está genial, y no había visto nada de él, pero no suele ser lo normal. Yo creo que primero tienes que bregarte, que antes de hacer una sinfonía empiezas componiendo una canción. Entonces, aquí en la revista hay gente que lleva publicando 35 años, que están aquí por una cuestión de amistad, y también hay gente que no ha publicado nunca. O sea, aquí hay una historieta de 10 páginas de un tío que nunca había publicado un cómic en su vida, y era cojonudo, y lo hemos sacado también. Pero ese señor hizo 10 páginas por el placer de hacerlas, y luego se quedó ahí y dijo, ¿qué hago con esto ahora? Que me gusta. Espera hacer otras 10, espera hacer otras 10 cuando tenga 50 o una. Esa es una de las opciones que te da La Resistencia, que cuando tienes un número de páginas publicadas, Ricardo da la opción de presentar un proyecto, y de hecho ya se ha sacado una cosa de Alex Fito, partiendo de cosas que ha publicado previamente La Resistencia, al estilo de, con toda la distancia del mundo, de las revistas que había en los 80. La única condición que le ponemos a los autores es que no hagan historietas de continuará,
porque lógicamente en una etapa de nuestra vida en la cual sale una serie y quieres tener todos los capítulos de la serie desde el principio, no quieres esperar una semana para ver cómo sigue el Perdidos o el Juego de Tronos de turno, pues no tiene lógica que decirle a alguien, haz una historieta y dentro de 6 meses, cuando salga el siguiente número, ya continúa. Entonces, eso es el único condicionante que tiene la Resistencia, que la gente haga historietas autoconclusivas. Y, como tú dices, tiene la virtud de ser una especie de catálogo de qué hace la gente. ¿Qué está haciendo Manolo, que había dejado de hacer historieta? Pues mira, ha hecho esta historieta. Ah, coño, este tío sigue haciendo historieta y mira qué bien le queda. Y este tío, Pedro Villarejo, ¿quién será? Y estos, pues Iñaquet y Mora, lo voy a mirar en internet. Joder, pues tienen estos par de álbumes publicados en Francia, tal cual. Entonces, sirve un poco para saber lo que se está haciendo, aunque por supuesto es imposible hacer un abanico objetivo de lo que sale en España. Pero gran parte de los historietistas que están trabajando y haciendo cosas está aquí en la Resistencia. ¿Alguna pregunta entre el respetable? Sí. Sí, buenas. Nosotros también editamos una revista, pero mucho más, tiene una tirada mucho más corta. Tampoco pagamos a los autores porque la revista es gratuita, pero siempre, ¿tú cómo afrontas pedirle, por ejemplo, que repetís autores en la revista? ¿Cómo afrontas pedirle una y otra vez cuando no vas a pagar a un autor una historia para el número, o es el mismo autor que quiere? O porque ayer, por ejemplo, Kiko reivindicaba el papel de autor como autor, que tiene que hacerse valorar, cobrar y todo eso. Tú que tienes mucha más experiencia, ¿cómo te enfrentas a pedirle a un autor una y otra vez una historia sabiendo que no le vas a poder pagar? Pues cuando terminamos de hacer el número 4 de la revista y echamos cuentas y vimos lo que se podía pagar a cada autor con los beneficios que había dado la publicación, vimos que a cada autor por página le podíamos dar, creo que eran 2,80 y tantos euros. Entonces, era una cosa muy ridícula. Decir, tú que has hecho en estos 4 números, 10 páginas, toma, 28,70. ¿Tú qué? Entonces, mandamos una carta a los autores, mandamos un correo y le dijimos a todo el mundo, oye, ¿qué queréis que hagamos? ¿Vamos a cambiar la revista? ¿Seguimos como estamos? ¿Queréis cobrar este dinero? La inmensa mayoría de la gente dijo que mejor que ese dinero, que era ridículo, se guardara para sacar el número 5 y que nos planteásemos hacerlo de otra manera. Entonces ahora lo que hacemos no es lo ideal, ni muchísimo menos, está muy lejos de ser lo perfecto, pero a cada autor que publica una página le damos una cantidad simbólica de 25 euros en material de ebooks. Entonces, por ejemplo, Álvaro Ortiz nos ha dado una historieta de 14 páginas que había publicado en Argentina y que nunca se había publicado en España. Entonces dijimos, esto el público español tiene que verlo. 14 páginas multiplicado por 5, pues son 250 y 350 euros en material de ebooks. Yo creo que a los autores habría que pagarle 100 euros o 150 a la página y en dinero y en moneditas. Pero si no tenemos, no podemos más que esquilmar un poco los almacenes de ebooks y darle esto a los autores. La persona que ha hecho la portada, Sequeiros, se va a llevar 50 euros en material de ebooks. No es lo ideal, pero es lo único que podemos permitirnos. Cuando me dices, ¿tú con qué jeta vas y le pides a alguien, oye, hazme una página y la página te la voy a pagar en 25 euros, te voy a dar un espiro de estos gordos? Pues básicamente eso lo haces con gente que conoces, con amigos. Y así y todo, hay mucha gente que nos llega y nos manda historietas que yo no conozco de nada, porque quieren publicar en la Resistencia, porque son gente que todavía no tiene nombre, pero sí tienen calidad. Y a mí me mandan 8 páginas, y este chaval que me manda 8 páginas, que me ha hecho unas planchas magníficas, me gustaría poder decirle, mira, estamos vendiendo 5.000 ejemplares y te vamos a pagar 100 euros la página. Me encantaría, pero como estamos vendiendo 300 o estamos vendiendo 350, sé que no hay dinero para pagarle. Entonces lo primero es ir con la verdad por delante. Es decir, ¿te quieres meter en la Resistencia? Perfecto, manda algo. Si lo que tienes tiene calidad y hay sitio para ti, porque últimamente hay poco espacio porque cada vez hay más gente que quiere participar, estarás en la Resistencia. Con estas condiciones, y le insistimos, sabemos que no es lo mejor y sabemos que te mereces mucho más, pero no podemos dar más. Entonces hay que ser absolutamente sincero,
tanto con la gente que lleva contigo 35 años, como Miguel Ángel o como Manolo, y con la gente nueva, que no conoces de nada y te mandó un mail anteayer. Hay que ser sinceros con todo y decirles, esto es lo que hay. Yo tampoco cobro por hacer nada, por hacer esto. O sea, yo no me llevo dinero para hacer la resistencia y Ricardo probablemente tenga pérdidas. Entonces, cada número que sacamos es, bueno, sale el siguiente y Ricardo, que es poco amigo de hacer números, afortunadamente dice, venga, vamos a poner el número 9. Yo tengo más miedo de Natalia, que es la secretaria de esto no lo digáis, por favor, que le tengo mucho cariño de Ricardo, que al propio Ricardo, porque Natalia es la que hace las cuentas. Y entonces me dice, pues hay 200, habéis vendido 200, hermoso. Ya, puedes tanto tirar ese papel que se pone debajo de la estantería. Oye, Un segundo, yo quería apostillar que el pago en especie de ebooks es ahora en los últimos números. Los primeros no se pagaba nada y todo el mundo lo sabía. Cuando llevas 30 años en esto, ya os he contado el nivel de industria que hay. Yo cuando Juanjo me llama sé que no voy a cobrar nada. Si lo hago es porque quiero, ¿vale? Y el resto de gente igual. Así que Juanjo lleva años y ya tiene un enganche y ya sabemos quién es, ¿no? Y que el producto va a quedar bien. De hecho, es tan bueno que hay gente que se pegaría, le manda páginas porque le publique gratis, ¿vale? Evidentemente no vas a pillar a Max o a gente de ese nivel, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Oye, de aquellos que... Sí. Si yo no me equivoco mucho, el mercado de la tripulación tampoco se pagaba. Ya. Yo creo que recuerdo uno que colaboraba y que trabajaba en Nairobi, un bar que estaba en moda en los 90. Y cuando había gente del cambio de la tripulación, algunos de ellos, y tenía una revista de prestigio que no publicaba cualquiera. Eso funciona, pero cuando la revista de prestigio, que me está diciendo que su revista a lo mejor tiene un fanzine mal. Quería continuar, yo colaboro en todas o casi todas las revistas de Juanjo, no se paga nunca. Claro. Porque hay una revista como esta. Sí, yo creo que... Pues yo creo que la generación era muy pedorra, casi se la pasta. No, pedorra no, también es lo que... Yo entiendo eso, ¿no? Y no sé quién decía que había reivindicado que el autor debe cobrar y exigir sus derechos y tal. Sí, Kiko da Silva Bien. ayer en la charla. Sí, se me parece justo, ¿no? Kiko da Silva y cualquiera. Pero es que no hay. O sea, es un sitio, es un negocio donde te estoy diciendo que el editor palma dinero todos los meses. ¿Cómo vas a ir a decir, no, me tienes que pagar? Y me tienes que pagar 300 pavos la página. Sí. Es que es imposible. Yo es que lo preguntaba porque precisamente me enfrento a eso. Muchas veces tienes que hablar con los autores y no sabes muy bien hasta dónde pedirles, hasta dónde exigirles. Marcas una fecha de entrega, si de verdad puede ser posible, porque no estás pagando. Pero yo entiendo que a lo mejor determinados editores son sinvergüenzas y donde hay dinero pues intentan meterse en el bolsillo lo que le corresponde al autor. Pero es que en el cómic no hay dinero. Es que no hay, como no hay venta, no hay dinero. Y quien pone dinero, en este caso Ricardo o Jesús Moreno en su día, o quien sea, o vosotros, sabe que se ha perdido, el propio Juanjo. Se ha perdido. O sea, es así. Mira, el autor, ¿con qué derecho va a pedir? No, es que yo quiero cobrar. Tío, pues vale, es que esto no es así. Yo de la saga también venía presentando una revista Sí. y Damba creo que lo que decía él tiene la posibilidad de pagar porque tiene una ayuda Exacto, una sí. subvención y la única manera siempre no te Claro. de ningún lado, pero yo mi experiencia yo he sacado revistas, algunas veces he podido pagar, otras no, y los dibujantes son muy comprensivos y a veces me ha llevado sorpresa de ver a hombres con cierto prestigio que están dispuestos a trabajar conmigo por nada. Mira, Y la cosa también está en que muchos autores es que no se dedican solo a esto. Tienen un trabajo normal, como persona normal, que le permite vivir. Y luego esto lo hacen porque tienes pasión. Si permitiese vivir, mucha gente dejaríamos nuestros trabajos y viviríamos de esto, pero es que no es el caso. Entonces ya es suficiente orgullo que alguien te llame y te diga, oye, ¿quieres colaborar? Bueno, pues sí, vale. Mira, Mauro Entrialgo, que me parece que es una de las personas más lúcidas que hay en España, dividía las publicaciones en tres tipos: las revistas, los fanzines y los chiringuitos de jetas. Entonces, revista pues es el lugar donde te dicen que te van a pagar y te pagan. Fanzine es el sitio donde no te van a pagar y te dicen que no te pagan. Y el chiringuito de jetas es revistas de tendencias, historias de este tipo, donde hay mucha publicidad, la gente colabora para hacerse un nombre, pero los que llevan la revista se van de vacaciones y se van a Bahamas. Y se van con el dinero de la revista. Eso es el chiringuito de jetas. Entonces, si tú me preguntas qué tengo que hacer yo para pedirle a un autor, entrégame y entrégame a tiempo, es muy sencillo. Dices, si tú piensas que esto es un negocio, es muy sencillo. Yo te paso los trastos y la haces tú.
Yo, después de lo de la polémica del número 1, dije, ¿tú eres capaz de sacar una revista de este tipo y pagar a los autores? Ahora mismo te cedo la dirección de la revista. Si yo soy torpe, que puede que lo sea, y no he sido capaz de sacarlo adelante, hazlo tú, ¿vale? Y si es que mucha gente hay criticando a los demás, esta película que ha hecho este tío es una mierda, y tal y cual, y te la has bajado de internet y has visto un cuarto de la película. Pues tipo, esto, has tenido un guión, lo has tenido que llevar a un productor, has contratado, hay 100 personas trabajando para esa película, lo mínimo que deberías hacer es gastarte dinero, verlo en la sala de cine y después ya criticas lo que quieras cuando lo hayas visto entera. Pero es la típica persona que jamás en su vida va a hacer ni un puto guión de cine. Pues aquí pasa lo mismo, criticar es facilísimo, pero la crítica se solventa diciendo, ¿tú eres capaz de hacerlo mejor? Mira, hace unos años tuvimos un conflicto en la educación en Madrid y hartos de tanta asamblea, en una asamblea nos juntamos unos profesores y alguien dijo, aquí el que se queje tiene que venir con una solución. Aquí, ¿qué te pasa? Que en tu instituto ha desaparecido 6 profesores, ¿no? Vale, dinos cuál es la solución. Y venía la gente y se quejaba, pues a mí me ha pasado esto. ¿Y cuál es la alternativa? No sé, sal del estrado. Di cuál es la solución, porque a mí esto de que la gente se queje lo llevo oyendo hace 40 años. Que te quejas, muy bien, dime cuál es la alternativa. ¿Tú eres el listo que lo vas a hacer? Hazlo tú. Entonces cuando a ti te digan, es que eres un explotador, es que, claro, no me pidas fechas de entrega si no me vas a pagar. Dices, mira, si estás aquí, estás porque te comprometes a estar aquí. Si no quieres, no estés. No se puede estar a medias, o estás o no estás. Y si no entregas, no puede salir la revista. Entonces, yo ya te digo que no te voy a pagar. Pero si tú eres capaz de llevar la revista de una manera tan magistral que me vas a pagar 100 euros la página, chico, ahora mismo te paso todos los archivos que tengo, toda la maqueta de la publicación, dónde lo distribuimos y lo haces tú. Y te va a decir que es que yo no sé cómo hacer eso. Bueno, ya tenemos que ir acabando más que nada por la hora de comer y eso siempre como que se impone. Pero ya en plan informativo, algunos dirían cotilleo, de aquellos que se quejaron porque no se cobraba autores y tal, ¿alguno te ha pedido publicar luego y esto? Me gustaría decir que sí, porque quedaría genial. No, que yo sepa, porque como no estaba en redes sociales no tengo apuntados los nombres de todos, ¿sabes? O sea, yo soy una persona muy rencorosa, pero también tengo muy mala memoria. Entonces, una cosa compensa la otra. Entonces, como no estaba yo entonces, no te puedo decir los nombres concretos, te puedo decir 2 o 3 nombres de quién se quejó. Sí que sé que después, cuando salió Voltio, que yo os recomiendo a todos que la compréis porque es una revista excelente, solo han salido 3 números y podéis completar la colección. 3 números, que hasta tengo la colección completa. Pues cuando salió Voltio, creo, si alguien cree lo contrario me corrige, pero que funcionaban de la misma manera que nosotros. No pagaban y si había beneficios se repartían entre los autores. Nadie dijo ni mu. Entonces, lo que no entiendo muy bien es por qué cuando tú haces una cosa de una manera es horrible y cuando otra persona hace exactamente lo mismo no es reprobable. La diferencia, que son tus colegas. Y además es que a mucha gente que se quejaba enseguida le podía sacar los colores. Entonces el autor tiene que colaborar por su trabajo, ¿no? Sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Tú te acuerdas aquella vez que hiciste unos diseños para unos skate que se expusieron en no sé qué sitio y que la marca luego vendió los skates? ¿A ti te pagaron? Es que eso era una cosa que era como promoción. ¿Te pagaron? Entonces has hecho cosas gratis. Sí, pero es distinto. Distinto si era una empresa comercial que ganaba dinero con los skates. Entonces, todo el mundo en algún momento ha hecho cosas por la cara porque le convenía. ¿Por qué la gente que está en la resistencia hace cosas por la cara? Puede ser por amistad, puede ser por compromiso con el proyecto, por solidaridad, por pena, a lo mejor también a que les deje en paz. Os cuento una anécdota. Y es que en el último número, en todos los números hay una sección de homenaje. Y en esta está dedicada a Miguel Anso Prado. Como lo presentábamos el número en La Coruña durante el Viñetas, era perfecto que fuera Miguel Anso.
Le tuve que dar la chapa para que me entregara las páginas, porque él selecciona páginas que ya ha hecho y dice por qué fueron importantes para él. Pues no sé cuántas veces le mandé correos, y al final me lo entregó todo perfecto, genial, muy bien. El otro día le llamé y me dice con un tonillo: hombre, Juanjiño, ¿qué pasa? Digo, ¿cómo estás? Dice, fatal. Digo, Digo, ¿por qué? Dice, por si acaso. ¿Gallego? Esto es tal cual, os lo cuento. Digo, por si acaso. Dice, ¿qué me vas a pedir? Digo, la dirección postal, que te tenemos que mandar unos regalos. Dice, para eso sí, claro. Entonces, hay gente que nos hace cosas para que les dejemos en paz. También esa es una de las opciones de mira, te hago esto y ya no me llames más veces. Pero no, la gente suele colaborar por un tema de, básicamente, que le gusta el proyecto y que quiere ser resistente. A alguna gente le hemos dado una camiseta y todo, que lo pone aquí, soy resistente. Porque somos los socios fundadores y tú empezaste en el número 2. Pero todos los que estamos en el número 1 tenemos la camiseta. Si estuviera aquí Ricardo Esteban, diría, dame tu talla que te la mando mañana mismo. Y te la manda. Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo. Sí quería, yo no me enteré, quería contar una pequeña anécdota rápida. No me enteré de la polémica y no sabía de qué iba. Entonces teníamos una comida en una exposición que hubo en Madrid. Nos llevaron a los autores a comer. Y yo estaba sentado al lado de Miguel Ángel Martín. Pues siempre que, como me cae tan bien, siempre procuro ahí pegarme a él cuando estamos y esto. Y me enteré en esa mesa comiendo, había una autora enfrente de nosotros y empezaron a hablar del tema. Yo estaba tratando de pillar de qué coño estaban hablando rápido, ¿no? Para no hacerme, claro, como no tenía ni Facebook, ni ando mirando esas cosas, ni no sé qué, no, pero para no pareciera un desinformado el copón, y claro, venía de provincias y eso en Madrid, y allí y tal. Y un momento, ¡buah! Y entonces se pone la autora a decir, y dice Miguel Ángel Martín, espera, Monina. Y ¡buah! Largó, la aplacó con la historia directamente, le contó lo mismo. Eso, argumentó. Ha sacado el tema y con la sana intención de meter cizaña, esa persona que estaba aquí hace media hora y no se ha quedado escuchando. Sí. Bueno, a lo que íbamos. Luego diré quién es, no. Sí, es verdad, pero hay que decir que el resistente Miguel Ángel Martín, colaborador tuyo, sacó allí el florete y a los zorros, ¡zas! Y yo trataba de enterarme de qué diablos estaba pasando, fue genial, me lo contaron luego. Estoy en deuda con Miguel Ángel desde hace más de 30, bueno, más de 30 no, pero hace 25 años que yo estoy en deuda contigo, porque, bueno, de hecho, Miguel Ángel y yo salimos juntos en un folleto que publicó Rock Comics y otros rollos, ¿te acuerdas? De autores noveles, y ahí es la única vez que hemos estado al mismo nivel los dos, porque él tenía sus dibujos, yo los míos, cuando éramos unos jovenzuelos, y de ahí en adelante él ha dado el paso al estrellato, y nunca se ha olvidado de cuando yo le he pedido algo, y siempre ha colaborado conmigo, y es una cosa que yo le estaré eternamente agradecido. Muchas gracias, guapo. Pues mira, hemos tenido la suerte de que nos hemos juntado todos menos Kiko, que se tuvo que ir. Al final estuvo Fitch, estuvo Josito, así estado vosotros, haciendo revistas. A mí me parece que es fundamental, porque esto es activismo. Y tú decías que bueno, esto se hace de una forma amateur, de un aficionado, pero un aficionado es el tipo que hace por amor lo que un profesional hace por dinero. Entonces, ser aficionado tampoco es tan malo, ¿no? Había aficionados a escribir cuentos o novelas, como Frank Kafka. Y era un aficionado toda su vida y es el escritor más influyente del siglo XX. Entonces, bueno. Pero la ventaja de estas revistas, que podemos decir, pues son de aficionados, son fanzines porque no pagan, al final es la obra del cómic español. Al final, pues resulta que lo que nos define, lo que nos hace, es cuando cogemos revistas como el Madrid, como el TOS, como no sé qué, eso es el cómic español. Todo este montón de grandísimos dibujantes que están trabajando para los franceses o para los americanos y que el guión lo hace uno de allí,
pues bueno, es mano de obra española, pero el cómic yo no lo veo tan... Y está bien porque nos cuenta y es eso, un montón de trabajo de gente que lo hace por amor, con lo cual tiene doble valor, seguro. Y además están los tipos más importantes del TVO aquí, o sea, están los autores, que no hay otros. Son igual que... Y esto es algo que ha quedado en los 90 y que me parece útil y raro. En los 90 todas las revistas eran vanguardistas, de alguna manera. Nosotros somos los muertos, todo aquello. Lo que no había era mucho cómic popular. Pero aquí se junta de todo ahora, y eso me parece que es la antología, es lo que se está haciendo. Y se hace gracias a gente como vosotros, que lo hacéis porque queréis hacerlo. Con lo cual, queríamos en las jornadas pues teneros aquí, que lo contaseis y que fuerais partícipes, igual que esos tipos que hacen el Spiderman y todas estas cosas. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que, como dijo Nietzsche, lo que uno hace por amor está más allá del bien y el mal, y esto lo hacemos por amor a los TVOs. Así que muchísimas gracias por invitarnos y muchísimas gracias por venir, chicos.